Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: Quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no les recibe ni les escucha, al marcharse, sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Hoy se nos narra este envío de Jesús, ese momento inicial en que el Señor fue mandando a sus discípulos para la misión de predicar la buena nueva y comenzar a difundir la salvación por el mundo. Podemos decir que se trataba de un ensayo, de parte de esa formación que Él estaba proporcionando a sus discípulos para que pusieran en práctica lo que habían visto y oído y aprendido con Jesús en sus correrías apostólicas. Y hay algunos rasgos que se nos narran aquí y que es interesante que los evangelios nos hayan transmitido este envío, porque en el fondo contiene el mensaje, la esencia de lo que debe ser para todo cristiano la misión de evangelizar. Lo primero que nos dice es que Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos. Llamó a los 12 y los envió a todos ellos. Es decir, en ese momento que Jesús fundaba su iglesia sobre esos 12 apóstoles, los 12 eran encargados de predicar, de difundir la buena noticia, de evangelizar. Y esto significa que en la iglesia de Cristo todos los miembros, no solamente un grupo, no solamente los sacerdotes o las monjas o los frailes, no solamente los que ayudan en la catequesis, todos, absolutamente todos, cada uno de manera distinta, pero todos estamos llamados a evangelizar, a hacer apostolado, a tener esa misión de compartir la fe con los demás en nuestro trabajo, en nuestros ambientes, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Y dice que los fue enviando de dos en dos, y esto no solamente pues como algo práctico o para que estuvieran acompañados, sino porque se nos muestra que el cristianismo siempre se vive en comunidad, siempre en compañía de los demás. Otras religiones son completamente individualistas, yo y Dios, Dios y yo, o religiones en las cuales todo consiste en que cada uno individualmente encuentre su propia paz, su propio estado espiritual, alcance ciertos niveles de concentración o de cualquier otro tipo de objetivo espiritual. El cristianismo no, está completamente orientado a la convivencia, a la ayuda mutua, al compartir. Nadie se salva solo en el cristianismo. Los mandó de dos en dos. Y después dice que Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, que significa que no solamente era un encargo de repetir unas enseñanzas, sino que Jesús les da poder y a nosotros también nos lo da. Por un lado a los sacerdotes nos da unos poderes, pero también a los demás bautizados, a los laicos, en cuanto bautizados, eso quizá no lo reflexionamos mucho, tenemos poder. Poder ante el mundo, poder ante las personas que conviven y trabajan con nosotros, poder ante nuestra familia. ¿Poder para qué? Para anunciar una palabra que tiene fuerza, una palabra que no es simplemente una idea, sino que es algo que habla al corazón. Si nosotros lo creemos, tendremos verdadero poder sobre los demás
para llevarlos al amor de Dios. Y después dice que les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más. Es decir, ese bastón que significa que se apoyaran en Cristo, que tuvieran ese sostén para su camino, pero dice, y nada más, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja. Entonces, ¿por qué hay estas prohibiciones de llevar estas cosas? Porque Jesús está diciéndonos a todos, la misión de evangelizar, la misión de la iglesia no depende de los medios materiales. No nos engañemos, la iglesia y muchos grupos han podido caer a lo largo de la historia en creer que mientras más medios económicos, que mientras más dinero, mientras más influyentes son las personas a las que llego, mientras más me apoyo en las estructuras de poder o en la influencia de los medios, más éxito voy a tener. Y Jesús aquí nos está diciendo nada de eso. El éxito de la misión está en el Espíritu Santo, y algo que parezca insignificante puede tener un poder totalmente demoledor de evangelización, porque los criterios de Dios son otros. Entonces nos sugiere o nos pide, nos ordena no ir como preocupados de los medios materiales. La autoridad que Cristo nos da y el mandato que Él nos da, esa es la eficacia. Si yo llego y anuncio la palabra del Señor con mucha fe y la comparto, sabiendo que no es mi palabra, sino que es la de la que me envió, de aquel que me ha enviado, entonces esa palabra va a arrasar con la salvación de muchas almas, va a arrasar en el sentido de demoler el pecado de las almas y devolverles la alegría y la paz. Luego nos podemos fijar en que Jesús les da un consejo. Dice, si en un lugar no los reciben o no los escuchan, váyanse, sacudiéndose el polvo de los pies. Y en esto podemos percibir algo interesante. Jesús no les dice, si no los reciben, discutan, peleen, demuéstrenles con la Biblia, resístanles. Jesús no nos está mandando a la polémica, al conflicto, al fanatismo, a imponer nuestros puntos de vista. Jesús nos dice, si no es bien recibido el mensaje, y de hecho así será en muchas ocasiones, retírate. No hace falta que nos pongamos a beligerar, a pelear, que al final eso termina siendo contraproducente para la causa del Evangelio. Pidámosle al Señor este domingo que también nosotros, cada uno de nosotros, sintamos ese envío que también es para ti. Ese envío de evangelizar. El Señor hoy te manda y te dice, ve y evangeliza a los tuyos, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a todos los que tienes a tu alrededor. No te guardes tu fe solo para ti. Compártela de manera inteligente, pero de manera eficaz, real y con amor. Que así sea.